El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, menciona: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Tal como está escrito, el Señor Jesús vino a este mundo hace más de 2000 años y llevó la cruz para redimirlo de todo pecado y liberarlo del poder de Satanás. Sí, hermano, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no pecó. Nuestro Señor no tuvo pecado, ni pecado original, ni pecado personal. Nació por el Espíritu Santo para no llevar en su naturaleza el ADN del pecado original. No podía tener pecado porque el Espíritu Santo es el mismo Espíritu y el mismo corazón de Dios. Y como el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, no llevó pecado original. El Señor vino a este mundo en cuerpo humano para perdonarlo de sus pecados, y para ello no debía tener pecado. Por ejemplo, suponga que alguien que está en la ruina total debe una gran suma de dinero, y como no puede pagar, lo envían a la cárcel. Ahora bien, para que esa persona pueda pagar la deuda de otro, primero deberá saldar la suya, es decir, no deberá tener deuda alguna. Si usted mismo tiene una deuda pendiente, no podrá, repito, pagar la deuda de alguien más. Pregunto, si no puede pagar su propia deuda, ¿cómo podría pagar la de otro? Es lo mismo en lo que se refiere al pecado. Para asumir la paga por el pecado de alguien más, usted no deberá tener pecado. Sin embargo, desde la desobediencia de Adán, todos sus descendientes han nacido con pecado, es decir, han heredado ese pecado original. El capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles claramente señala que no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, sino solo el del Señor Jesucristo. Por eso, únicamente el Señor Jesucristo reúne las condiciones para ser el Salvador. El Señor llevó la cruz, derramó toda su sangre y así nos redimió, es decir, nos perdonó y liberó de todo pecado. Por eso, Él es nuestro único Salvador. No hay otro. Como les estaba diciendo, todos los descendientes de Adán nacen con pecado original y además, en el transcurso de sus vidas, cometen pecados personales. En consecuencia, no podrían eximir a otros del castigo por haber pecado. Todos estaban destinados a la muerte eterna en el infierno. Dios ya sabía esto, así que ideó el plan de salvación para la humanidad. Desde antes de los siglos, preparó al Señor Jesucristo como el único Salvador. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hubiera sucedido si toda la humanidad, al heredar el ADN del pecado original de Adán, hubiera continuado pecando? Al final de su existencia, todos hubieran ido al infierno. Hermano, Dios no ha creado la tierra y todo el universo, ni ha iniciado el proceso del cultivo del ser humano para que el hombre terminara en el infierno. Por eso, Dios preparó una salida, una vía de salvación, y lo hizo antes de la creación. Y esa vía, esa puerta de salvación, tiene un solo nombre. ¿Cuál es? ¿Cuál? Sí, nuestro Señor Jesucristo. Dios también previó la salvación para todo el que no ha podido oír del Señor Jesucristo. Tomemos como ejemplo Corea. Hay gente que ha muerto antes que el cristianismo llegara a este país y por eso
no han podido aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Suponga que todos ellos terminen en el infierno sin haber tenido oportunidad de ser salvos. Sin embargo, Dios previó todo esto. Todos los coreanos que vivieron y murieron antes que el Evangelio llegara a esta nación recibirán el juicio de conciencia. Dios había ya pensado en esto para que todos los que tenían buena conciencia pudieran ser salvos por el juicio de conciencia. Como les decía, el Señor fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Por eso no es descendiente de Adán y no heredó pecado original. Desde su nacimiento cumplió perfectamente la ley de Dios. Por eso no pecó. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, santo y perfecto. No hay otro como Él. No obstante, Satanás instigó a gente malvada para que crucificaran al Señor. Pero hay una ley inquebrantable en el reino espiritual que dicta que la paga del pecado es la muerte. Y la encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 23, que señala: porque la paga del pecado es muerte. Esto quiere decir muerte eterna en el fuego eterno del infierno. Finaliza la cita: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, nuestro Señor, quien no tuvo pecado original ni personal, fue sentenciado a muerte y muerte por crucifixión. Debido a ello, Satanás transgredió la misma ley espiritual por la que se le había entregado la autoridad sobre las naciones de esta tierra. Y por ello, todo aquel que acepta por fe al Señor Jesucristo como su Salvador, queda libre de la autoridad de la muerte eterna, es decir, queda libre del infierno. Si llega a ser uno en fe con el Señor, esto es, si se purifica y se perfecciona como su novia sin mancha, entonces tendrá vida eterna. No obstante, solo saber esto o solo decir de labios que cree en el Señor no lo hará salvo. Hay muchos que han oído del Señor Jesucristo. Saben que el Señor llevó la cruz para redimir al ser humano de sus pecados. Lo saben porque lo han leído o lo han escuchado. La pregunta que se debe hacer es si realmente lo cree. Hay muchos que no creen. Su confesión de fe es solo intelectual, cultural o religiosa. No es una expresión de verdadera fe espiritual, es decir, no es hecha de todo corazón. Por eso no pueden decir que son uno con el Señor. Si realmente creyeran en el Señor y fueran salvos, mostrarían evidencias de ello en su estilo de vida. Si realmente creyeran que Jesucristo murió por sus pecados, dejarían de pecar. Sí, hermano, si ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, indefectiblemente dejará de pecar. Pregunto, ¿cómo podría continuar pecando sabiendo que el Señor llevó el terrible sufrimiento de la cruz para perdonarlo de sus pecados y liberarlo de Satanás? ¿Cómo podría continuar revolcándose en la inmundicia del pecado sabiendo que el Señor fue azotado, ridiculizado, obligado a llevar esa dolorosísima corona de espinas clavado en sus manos y pies y que derramó su preciosa sangre para perdonarlo de sus pecados? Repito, ¿cómo podría seguir pecando? Si lo hace es porque no tiene fe. Si realmente creyera, repito, no podría volver a pecar. Ya hemos visto en esta primera carta del apóstol Juan que todo el que en verdad cree no podrá pecar. Y si practica el pecado es porque en realidad no creen. Simple, ¿verdad? No hace falta mucha teología para entender esto. Si cree que el Señor Jesucristo es su Salvador, simplemente no podrá pecar. ¿Sabe por qué? Porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. En Cristo, todo camino estrecho se hará espacioso. Con fe, toda carga se hará ligera. Por eso, la palabra lo exhorta a que siempre debe estar gozoso, que siempre debe orar y siempre debe estar agradecido a Dios por todo. Sin embargo, ¿cuántos cristianos viven y sirven en la obra de Dios de esta manera? Dios le dice que debe estar siempre gozoso, que debe orar sin cesar y que en todo tiempo debe dar gracias por todo y en todo. Pregunto, ¿cuántos de ustedes, y esta es una pregunta no solo para los presentes, sino también para los miembros de todas nuestras iglesias filiales en el mundo entero,
¿Cuántos de ustedes, repito, obedecen este mandamiento? Yo, desde el primer día de mi vida cristiana, he vivido de esta manera. Siempre he estado gozoso, he orado sin cesar y todo el tiempo he dado gracias a Dios por todo. Jamás he cambiado. ¿Saben por qué? Porque sé a quién le he creído, sé por qué debo estar gozoso, sé por qué debo dar gracias en todo y sé por qué debo orar sin cesar. Y como sé todo esto, vivo de esta manera. El Señor es quien enseña a vivir gozoso, le enseña a tener esa esperanza viva por ir al cielo, le muestra cómo amar a sus enemigos, a poner la mejilla izquierda si lo golpean en la derecha, a dar la túnica si le piden el manto y a andar 2 millas si le piden andar 1. Si acepta y vive de esta manera, jamás se enojará, nunca odiará, jamás se desanimará y nunca guardará rencor ni resentimiento. Si vive así, ¿acaso no cree que Dios lo bendecirá como verdadero hijo suyo? Suponga que un hermano de su célula no crece espiritualmente tanto como quisiera y usted está a punto de darse por vencido, ya no quiere tenerlo más en su grupo. Le preguntó, ¿qué haría si Dios llevara a todos los hermanos de su célula a otro distrito y usted se quedara solo? Líder, hermano, usted debe amar a las almas que Dios y su pastor han puesto a su cuidado. Aun si alguien no crece ni obedece de la manera como usted quisiera, aún así deberá amar a esa alma y deberá cuidarla y guiarla. No deberá perder ni una sola oveja que Dios y su pastor le han asignado. Deberá transmitir y sembrar el amor del Señor en cada uno de ellos. Les doy un ejemplo. Un pequeñín ha sido criado por una madre soltera. Este niño tiene malas juntas y comienza a robar juguetes y cosas pequeñas. Finalmente, lo sorprenden robando en una tienda. El dueño del establecimiento tiene muy mal temperamento y golpea al niño. Al enterarse de esto, la madre corre a la tienda, le suplica al propietario que deje de golpear a su hijo, pero el dueño sigue castigándolo, así que ella se pone en medio, abraza al niño y recibe los golpes en vez de su hijo. El propietario amenaza a la madre con llevar a su hijo a la policía. Entonces, la mamá le ofrece al dueño pagar todo lo que ha desaparecido de su tienda. Ahora bien, la madre sale toda golpeada por los golpes recibidos y lleva a su hijo a casa sin decir una sola palabra. El niño está esperando que su madre lo castigue y regañe. Sin embargo, la mamá no lo hace. Esa misma noche, el niño escucha a su madre llorar. Amados hermanos, si este hijo amara a su mamá, no debería volver a robar. Su madre ha trabajado muy duro para darle una buena educación. El hijo ha visto cómo la han insultado, golpeado e incluso cómo ella ha suplicado para que no lo llevaran a la policía. Y la ha escuchado llorar toda la noche por él. Sí, la ha escuchado llorar. Pregunto, ¿cómo podría volver a robar? Si este hijo tuviera al menos algo de conciencia o algo de amor por su madre, repito, ¿cómo podría volver a robar? ¿Acaso bastaría con que le diga a su mamá que lo siente mucho? Claro que no. No bastaría solo un arrepentimiento de palabra. Si ese joven continúa robando, la madre no querrá seguir viviendo. Ningún niño haría eso. Pero, aunque usted no lo crea, hay adultos que a pesar que deberían vivir como personas sensatas y prudentes, viven pecando como niños ignorantes. Lloran y oran, dando gracias a Dios por la sangre derramada por el Señor Jesucristo en la cruz para perdón de sus pecados. Sin embargo, vuelven a su antiguo estilo de vida, vuelven a revolcarse en la lascivia de su pecado como solían hacerlo antes. Eso quiere decir que nunca han tenido fe. Si lo hubieran tenido, no hubieran vuelto a pecar. Al menos hubieran dejado de cometer pecados de obra. De esta manera podrían demostrar y evidenciar su amor por el Señor. Volver al pecado es deshonrar la cruz que llevó el Señor. Desde luego, los que aún están en el primer o
en el segundo nivel de fe, que todavía no conocen la palabra y no están firmes en la fe, podrán aún ceder a los deseos de la carne. A pesar que se esfuercen por desechar la maldad, repito, todavía podrán pecar. Aún no han podido despojarse de todo pecado. No obstante, saben que deben hacerlo y están en ese proceso de perfeccionamiento. Por ello, Dios reconoce y acepta ese esfuerzo todavía no perfecto como un acto de fe. Sin embargo, si luego de varios años usted todavía se encuentra en el primer o en el segundo nivel de fe, la verdad es que no tiene fe. Y si ha llegado al tercer nivel de fe y luego de haber experimentado la gracia de Dios, vuelve a pecar siguiendo los deseos y la lujuria de la carne, entonces no será salvo. El siguiente versículo también resalta esto. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6, señala: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En otras palabras, todo el que siga al Señor Jesucristo y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo. En esta primera carta del apóstol Juan podemos leer que todo el que dice que cree en el Señor y lo ama, pero practica el pecado, es un mentiroso. Si alguien dice que cree en el Señor y que lo ama, no podrá pecar. La Biblia dice que el que peca no conoce a Jesucristo ni entiende de qué se trata el Evangelio de salvación. Agrega que el tal es un mentiroso. Hermano, si en verdad conociera al Señor, no pecaría. Pregunto, ¿cómo alguien puede hacer algo sabiendo que eso lo va a llevar al infierno? Los que pecan lo hacen porque no creen en Dios, ni en el Señor, ni en el cielo, ni en el infierno. Si dice que cree en el Señor, pero aún así peca, usted es un mentiroso. Sí, un mentiroso con letras mayúsculas. Y para estos no habrá salvación posible. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 24 enuncia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, menciona en detalle la obra salvífica del Señor Jesucristo. Todos los pastores deberían subrayar y resaltar estos versículos cuando prediquen desde este púlpito. Repito la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sí, mi hermano, a todo aquel que viva en el desenfreno del pecado y voluntariamente desobedezca la palabra de Dios, el Señor le dirá: nunca los conocí, apártense de mí, gente malvada. A pesar que diga que cree en el Señor, aunque sirva en muchos ministerios en la iglesia, si practica el pecado en su vida diaria, no será salvo. Piense en esto: si oro por usted y aún así Dios no lo bendice, ¿no cree que deberá haber alguna razón para ello? Le pido algo: primero ponga en práctica la palabra de Dios en su vida y luego venga para que ore por usted. Piense en lo malo que hace todos los días. Pregúntese: ¿por qué pierde la paciencia por cualquier cosa? ¿Por qué es tan rápido para enojarse y guardar resentimiento? ¿Por qué le es difícil perdonar y olvidar? ¿Por qué murmura y habla mal a espaldas de otros? ¿Por qué le tiene celos y envidia a quienes antes estimaba? Hermano,
Hermana, si tiene todo esto en su corazón y no quiere despojarse de ello, no se pregunte por qué no puede cambiar. Y no crea que así va a llegar a la roca de la fe. En vez de acercarse al Señor, se estará alejando cada vez más de Él. Hay hermanos y hermanas que por los años que tienen en Cristo ya deberían ser líderes o ancianos en la iglesia, o incluso pastores. Se imagina lo terrible que será si el día del juicio final el Señor le dice que no lo conoce y en ese momento de nada le servirá lamentarse de ello. Espero que siempre recuerde y grabe en su corazón la gracia y el amor del Señor, quien sufrió la pena de la cruz y murió por usted y por mí, y así pueda vivir en obediencia a la palabra de Dios. Hasta ahora, y el Señor es testigo de lo que digo, Dios me ha bendecido en la medida en que he sembrado. Nada en lo absoluto me ha resultado gratis. Todo lo que Dios me ha dado ha requerido esfuerzo y sacrificio de mi parte, y Dios me ha bendecido conforme a lo que he hecho en fe y por fe. Si usted está preparado para recibir la misma bendición que yo he recibido, Dios no solo le dará en la medida en que ha sembrado, sino que lo hará 30, 60 y 100 veces más. No obstante, si aún pasa por dificultades, asegúrese de examinar su vida pasada. Deberá haber alguna razón para ello. Dios no lo podrá bendecir si todavía hay algún pecado que lo separa de Él. Caso contrario, Dios lo debería bendecir. Espero que el día del juicio final pueda pararse frente al trono de Dios sin temor ni temblor, sino más bien con el gozo y la seguridad que le da el ser un verdadero hijo de Dios. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, le pido por favor que no limite su fe solo a expresiones verbales. Más bien, muestre a Dios la fe que a Él le agrada. Solo decir que cree en el Señor no será suficiente para ser salvo. Todos pueden decir eso. Si solo la palabra bastara para establecer una confianza recíproca entre hombres, entonces no sería necesario firmar contratos. Es lo mismo en las transacciones bancarias. Las palabras se las lleva el viento. No es suficiente garantía. Tan solo decir que cree en Dios no bastará. Deberá mostrar con hechos si su confesión de fe es verdadera. Únicamente entonces, es decir, luego que su fe se haya manifestado en hechos tangibles y concretos, Dios obrará en su vida. Sin embargo, muchos no muestran su fe en acción. Y eso es realmente muy lamentable. Sí, yo les pido, muestren su fe en hechos. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice la palabra que hoy he compartido y que ella se haga fe y vida en tus hijos. Padre, tú sabes si la confesión de fe de cada uno es verdadera y cierta, si proviene de un corazón sincero o si solo es una declaración verbal. Dios, ayuda a tus hijos a creer de todo corazón y a confiar de todo corazón en ti. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón,
al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya, que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.